Los guardaespaldas se quedaron paralizados en el momento en que la niña entró en la finca Cross. Sin zapatos, sin padres, sin rastro de miedo, solo con una mochila rota colgando de un hombro. No debería haber podido pasar la puerta. Ningún extraño lo había conseguido jamás, ni una sola vez, y mucho menos una niña. Damon Cross salió de su despacho con una expresión fría como el hielo. ¿Quién la ha dejado entrar? Pero la niña no respondió. Levantó la mirada hacia el enorme retrato de la pared y luego volvió a mirarlo. Su voz temblaba, pero sus palabras le atravesaron el pecho como una bala. Señor, ¿por qué hay una foto de mi madre en su casa? La cara del lobo se resquebrajó. El cigarro se le cayó de la mano. Todos los guardias se volvieron hacia el cuadro al mismo tiempo. La mujer de la que Damien había jurado no volver a hablar jamás. La mujer a la que creía haber causado la muerte. La mujer que desapareció sin una sola explicación hace exactamente 487 días. La niña abrazó su mochila con más fuerza. Mi mamá está desaparecida. Nadie me dice a dónde fue. El corazón de Damien latía con tanta fuerza que parecía que le iba a romper las costillas, porque reconoció algo más, algo que desearía no haber reconocido en absoluto. La niña tenía sus ojos. Quédate hasta el final del video, porque lo que el jefe de la mafia revela a continuación dará un giro completo a toda la historia. Antes de empezar, si te gustan las historias conmovedoras como esta, dale a me gusta para apoyar el canal. No olvides compartir el video con tus seres queridos. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte las próximas historias. Damien Cross no era ajeno a la muerte. La había visto, la había causado, había convivido con ella durante 16 años. Mientras construía un imperio clandestino en Chicago, la gente lo llamaba el Lobo, porque cuando entraba en una habitación nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Cuando daba una orden nadie se atrevía a cuestionarla. Cuando se enfadaba, nadie quedaba vivo para contarlo. A los 36 años, Damien tenía todo lo que un jefe de la mafia podía soñar. Dinero, poder, el miedo absoluto tanto de sus aliados como de sus enemigos. Su finca se alzaba en la colina más alta de la ciudad, una fortaleza que dominaba Chicago, intocable. Altos muros rodeaban la propiedad, manteniendo el mundo exterior fuera y sus secretos dentro. Pero había un secreto que ni siquiera esos muros podían ocultar. El retrato que colgaba en el gran salón. Scarlett Morgan, con su cabello castaño rojizo cayendo sobre sus hombros, sus ojos azules como el mar profundo y una sonrisa que el pintor había capturado en el instante exacto en que ella se reía de alguien que estaba justo fuera del cuadro. Damon recordaba ese día, recordaba cada detalle. Scarlett se había reído de él. Se rió porque él acababa de contar un chiste ridículo, algo que el lobo nunca hacía delante de nadie más. Ese cuadro había estado colgado allí durante 487 días. Damon sabía el número exacto porque los había contado todos. Cada mañana, al bajar las escaleras, veía esa sonrisa. Cada noche, al llegar tarde a casa, seguía viendo esa sonrisa esperándole en la oscuridad. Le perseguía, le torturaba, le recordaba un pecado que nunca podría reparar. En esta finca había una regla tácita que todos entendían. Nadie mencionaba a Scarlett Morgan. Nadie preguntaba por el retrato. Nadie se atrevía a preguntarse por qué el jefe más frío de Chicago tenía el rostro de una mujer en el centro del gran salón, como si fuera un altar. Los tontos que preguntaban nunca tenían la oportunidad de volver a preguntar. Marcus Webb, la mano derecha de Damon durante 15 años, era el único que conocía toda la historia. E incluso Marcus nunca se atrevió a contarla en voz alta porque entendía que Scarlett no era solo una mujer.
Era la herida que nunca se cerró en el pecho del lobo. Era la razón por la que el jefe más despiadado de la ciudad permanecía despierto noche tras noche, mirando el retrato con una copa de licor que se vaciaba lentamente en su mano. Era la única persona que había hecho creer a Damon Cross que podía vivir una vida diferente. Y luego desapareció, sin despedirse, sin dejar rastro, sin dar explicaciones. Hace 487 días, Scarlett Morgan se evaporó de la faz de la tierra como si nunca hubiera existido. Damon había puesto todo Chicago patas arriba para encontrarla. Había interrogado, había amenazado, había matado, pero nadie sabía nada o nadie se atrevía a decir nada. Al final se vio obligado a aceptar la verdad más cruel de todas. Scarlett estaba muerta y él, con una vida empapada de sangre y pecado, había causado su muerte. Sus enemigos la habían encontrado. La habían matado para castigarlo. Eso fue lo que Damian creyó durante 487 días, hasta que la niña entró en su finca con unos ojos tan oscuros y tan familiares que le dolían. Damon seguía allí, con los pies clavados en el suelo de mármol. A su alrededor, los guardaespaldas permanecían en silencio, sin atreverse a moverse. Nunca habían visto a su jefe perder el control de esa manera. El lobo, el hombre que podía ordenar la muerte de un traidor sin pestañear, ahora temblaba frente a una niña de 8 años. ¿Cómo te llamas? La voz de Damon se volvió áspera, como si cada palabra tuviera que luchar para salir de su garganta. Grace Morgan. La niña levantó la barbilla sin apartar sus ojos oscuros. Estoy buscando a mi mamá. Mi mamá lleva 3 semanas desaparecida. 3 semanas. El número se clavó en el pecho de Damon como una navaja. Scarlett llevaba 3 semanas desaparecida y él ni siquiera lo sabía. 3 semanas llevaba ella sola ahí fuera, enfrentándose a algo tan terrible que la había obligado a abandonar a su pequeña. 3 semanas mientras él se sentaba en esta finca, mirando su retrato y creyendo que llevaba muerta mucho tiempo. ¿Cómo has encontrado este lugar?, preguntó Damon, tratando de mantener la voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Grace metió la mano en su mochila rota y sacó un trozo de papel arrugado. Las esquinas estaban desgastadas, como si lo hubieran desplegado y vuelto a doblar cientos de veces. Se lo tendió a Damian con la mano temblorosa. Mamá lo escondió en su joyero. La vi sacarlo y mirarlo. Cada vez que terminaba de mirarlo, lloraba. Damon tomó el papel. Al instante, reconoció la letra familiar. Era la suya. La dirección de la finca Cross, un número de teléfono de emergencia y 3 palabras al final de la página. Damian, encuéntrame. Era la carta que le había escrito a Scarlett hacía más de 1 año, cuando descubrió que sus enemigos se estaban acercando a ella. Le había dicho que huyera aquí, al único lugar donde podía protegerla, pero ella nunca vino. Pensó que había muerto antes de recibir la carta. Se había equivocado. Tu madre, antes de desaparecer. ¿Dijo algo?, preguntó Damon, con la voz conteniendo una tormenta. Grace se mordió el labio y sus 2 ojos oscuros comenzaron a llenarse de lágrimas. Llevaba semanas comportándose de forma extraña antes de desaparecer. No dejaba de mirar por la ventana, como si estuviera esperando a alguien. Se sobresaltaba con cualquier ruido. Una vez me desperté en mitad de la noche y la vi sentada en la oscuridad, abrazando una almohada y llorando. A Damon se le encogió el corazón. Scarlett tenía miedo. Sabía que alguien iba a venir. Sabía que el peligro estaba cerca, pero no corrió hacia él. No vino a buscarlo. ¿Por qué? Entonces, una noche, mamá me llamó a su habitación. Grace continuó, con la voz temblorosa, pero obligándose a terminar la historia. Me hizo prometerle algo. Dijo que si le pasaba algo, tenía que encontrar esta dirección. Dijo que buscara a Damian. Dijo que él me protegería.
Damien sintió que las rodillas le temblaban. Scarlett se había preparado para lo peor. Sabía que quizá no lo conseguiría, y en su momento más desesperado, siguió confiando en él. Siguió poniendo lo más preciado de su vida en sus manos. ¿Dijo algo más?, preguntó con voz ronca. Grace se secó las lágrimas con el dorso de su mano sucia. Dijo que Damien era una buena persona. Dijo que no tuviera miedo de él, aunque pareciera aterrador. Dijo que él lo entendería cuando me viera. Esa última frase golpeó a Damien como un martillo en el pecho. Lo entendería cuando te viera. Scarlett lo sabía. Sabía que en el momento en que Damien mirara a Grace, lo reconocería. Los ojos oscuros idénticos a los suyos, la forma familiar de su rostro, inquietante por su parecido. El secreto que había mantenido oculto durante 8 largos años. Mamá me envió a la señora Rodríguez, nuestra vecina, continuó Grace, y entonces su voz comenzó a quebrarse. Mamá dijo que tenía algo que hacer y que volvería en 2 horas, pero no regresó. Han pasado 21 días y todavía no ha vuelto. La señora Rodríguez dijo, si nadie viene a buscarme mañana, tendré que ir a un orfanato. Damien miró a la niña que tenía delante. Pequeña, sola, pero lo suficientemente valiente como para cruzar la ciudad por su cuenta en busca del corazón de una guarida de la mafia. Tenía la resistencia de Scarlett, y tal vez, solo tal vez, también tenía su imprudencia. Damien se arrodilló, con las rodillas tocando el frío suelo de piedra. Por primera vez en su vida, el lobo se rebajó ante alguien, pero ya no le importaba la imagen ni la autoridad. Solo quería ver claramente el rostro de la niña que tenía delante. Grace no retrocedió. Se quedó quieta y le dejó mirar, como si ella también estuviera esperando algo de él. Damien la miró primero a los ojos, oscuros, insondables, con una mirada directa que no se apartaba ni se escondía. No eran los ojos de Scarlett. Los ojos de Scarlett eran azules como el océano. Estos ojos eran los suyos, exactamente como se veía en el espejo cada mañana. Luego estudió sus cejas, negras, gruesas, con una ligera elevación en los bordes exteriores. Una línea naturalmente dura que ninguna niña de 8 años debería tener. Pero él la tenía. Había tenido cejas así desde que era niño, y su padre antes que él. La línea de la mandíbula de Grace aún no estaba completamente formada, todavía suavizada por la infancia. Pero Damien podía ver los ángulos que esperaban debajo. En 10 años, esa mandíbula sería afilada como una navaja, igual que la suya. Pero el detalle que le robó el aliento a Damien fue la pequeña cicatriz en la barbilla de Grace. Una cicatriz tenue, ni siquiera tan larga como la articulación de un dedo, ligeramente inclinada hacia la izquierda. Su mano se llevó instintivamente a su propia barbilla. Su cicatriz seguía allí, en el mismo lugar después de más de 30 años. Se había caído del roble del jardín cuando tenía 5 años y se había golpeado la barbilla con una piedra. Y esa cicatriz le había marcado de por vida. ¿Cómo era posible que Grace tuviera la misma cicatriz? No era una coincidencia, era un eco inquietante de su propia vida. Una señal del destino de que esa niña estaba ligada a él de una forma que no podía explicar. Esa cicatriz en tu barbilla. Damien habló con voz ronca. ¿Cómo te la hiciste? Grace levantó la mano para tocarse la barbilla. Oh, me caí cuando tenía 5 años. Estaba trepando a un árbol en el parque y resbalé y me golpeé con una roca. Mamá se asustó mucho. Lloró toda la noche, pero yo no lloré. Solo pensé que me dolía un poco. Damien sintió que el mundo a su alrededor se inclinaba y giraba. La misma edad, el mismo tipo de caída, la misma cicatriz. La niña no solo se parecía a él, estaba repitiendo momentos de su propia vida, como si el destino se burlara de él,
como si el destino mismo estuviera gritando la verdad que él ya no podía negar. 8 años. Scarlett lo había mantenido en la ignorancia durante 8 años. Había estado embarazada, había dado a luz, había criado al niño sola y nunca se lo había contado. Había elegido enfrentarse a todo ella sola en lugar de involucrarlo en su vida. ¿Por qué? ¿Porque le tenía miedo? No. Scarlett nunca le había tenido miedo. ¿Porque le odiaba? No. Si le hubiera odiado, no habría guardado ese trozo de papel con su nombre durante todos esos años. No habría llorado cada vez que lo miraba. No le habría dicho a Grace que le buscara si le pasaba algo. Scarlett no había ocultado a la niña porque lo odiara. La había ocultado porque quería proteger a Grace, protegerla del oscuro mundo en el que él vivía, protegerla de los enemigos que no dudarían en utilizar a una niña como arma contra el lobo. Y ahora ese secreto estaba justo delante de él, con sus ojos, su mandíbula y la fatídica cicatriz en la barbilla. Grace ladeó la cabeza, estudiándolo con una expresión más madura que su edad. Había permanecido allí todo el tiempo, en silencio, mientras él la observaba, mientras comparaba, mientras llegaba a la conclusión que ella probablemente sabía desde hacía mucho tiempo. Entonces habló, y su pregunta derribó todos los muros que Damon había construido durante los últimos 36 años. Eres mi padre, ¿verdad? 5 palabras, solo 5. Pero resonaron en el gran salón como un trueno, golpeando el pecho de Damien con más fuerza que cualquier bala que hubiera recibido jamás. A su alrededor, los guardaespaldas se quedaron sin aliento. Marcus Webb se quedó rígido junto a la puerta, con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que estaba viendo. Pero Damon no los miró. Solo miró a Grace, la niña que esperaba su respuesta con una calma que parecía casi antinatural. ¿Por qué piensas eso?, preguntó Damon con la voz quebrada. Grace parpadeó, pero no estaba confundida. Por la forma en que miraste el retrato de mamá. Lo vi cuando saliste de la habitación. Miraste el cuadro antes de mirarme a mí, y tus ojos eran iguales a los de mamá cada vez que miraba ese papel con tu nombre escrito. Le dolía, pero no podía dejar de mirar, como si, al hacerlo, la persona de la foto fuera a desaparecer de verdad. Damon sintió un nudo en la garganta. Esa niña de 8 años lo había calado. Había calado el dolor que había ocultado durante 487 días. Había calado el amor que había enterrado bajo la fría piel del lobo. Nadie lo había hecho nunca. Nadie excepto Scarlett. Y ahora la hija de Scarlett también podía hacerlo. ¿Te ha hablado tu madre de mí?, preguntó Damon casi en un susurro. Grace asintió. Todas las noches antes de acostarme, mamá me contaba cuentos de hadas. Pero hay una historia que me repetía una y otra vez sobre un hombre que vivía en una gran casa en lo alto de una colina. La casa era preciosa, muy elegante, pero también fría porque el hombre vivía solo. Lo tenía todo, dinero, poder, pero no tenía a nadie a quien amar. Mamá decía que era fuerte por fuera, pero por dentro se sentía muy solo. Mamá decía, si algún día lo conozco, no debo tener miedo, porque aunque parezca aterrador, no es malo, solo necesita a alguien que lo quiera. A Damon se le llenaron los ojos de lágrimas calientes y repentinas. Durante 8 años, Scarlett le había hablado a su hija de él, no como un jefe de la mafia, ni como un asesino, sino como un hombre solitario que necesitaba amor. Lo había guardado en su corazón incluso mientras estaban separados. Había preparado a Grace para que, si algún día se encontraban, la niña no huyera asustada. ¿Dijo algo más?, preguntó Damien con voz temblorosa. Mamá lo dijo. Grace bajó la mirada hacia sus pequeñas manos. Mamá dijo que un día, cuando todo fuera seguro, me traería a conocerte. Mamá dijo que al principio quizá te daría miedo porque no sabes cómo ser padre.
pero me dijo que tenía que ser paciente porque, bajo esa frialdad, tienes un corazón cálido como el de mamá, como el mío. Damien no pudo contenerse más. Extendió los brazos y atrajo a Grace hacia él. La niña se quedó rígida por un segundo. Luego se relajó lentamente y dejó que su cabeza descansara contra su pecho. Damon la abrazó con fuerza, como si fuera a desaparecer si la soltaba. El aroma del cabello de Grace era ligeramente floral, como el de la escarlata. El calor de ese pequeño cuerpo se extendió por su pecho, derritiendo el hielo que había tardado tantos años en construir. Era la primera vez que Damon Cross abrazaba a su hija. Por primera vez en 36 años, el lobo no se sintió solo. Por primera vez, comprendió que tenía algo por lo que valía la pena luchar más allá del poder y el dinero. «Encontraré a tu madre», le susurró Damon al oído a Grace, con voz firme como un voto. «Te protegeré, aunque tenga que cambiarlo todo por ello. Aunque tenga que reducir Chicago a cenizas. Lo juro». Grace apretó los brazos alrededor de su espalda, con voz débil pero no frágil. «Entonces, ¿por dónde empezamos, papá?» Esa llamada dejó a Damon helado. Papá, una palabra sencilla pero que lo transportó atrás en el tiempo. 11 años atrás, al fatídico día en que su vida se dividió y tomó un rumbo completamente diferente. 9 años antes, Damon Cross tenía 27 años y acababa de heredar el imperio clandestino de su difunto padre. Se había derramado sangre. El traidor había muerto. Las familias rivales habían inclinado la cabeza. El trono de Chicago le pertenecía, y el nombre del lobo había comenzado a hacer temblar a toda la ciudad. Pero detrás de toda esa gloria, Damien estaba vacío. Mataba sin sentir nada. Ganaba sin sentir alegría. Vivía como si llevara mucho tiempo muerto. Ese día era el aniversario de la muerte de su madre. Ella murió cuando él tenía 10 años, y esa fue la última vez que Damon lloró. Después de eso, ya no le quedaban lágrimas. Su padre decía que las lágrimas eran un lujo que los gobernantes no podían permitirse. Pero cada año en esa fecha, Damon seguía comprando flores y colocándolas en su tumba. Era el único ritual que le quedaba del hombre que solía ser. La pequeña parte de él que el lobo no había devorado por completo. La floristería estaba situada a las afueras de Chicago, pequeña y modesta, con un viejo letrero de madera colgado en la fachada. Damon entró solo, sin guardaespaldas ni chofer. Quería que ese momento le perteneciera solo a él. El timbre sonó suavemente y una voz clara le llamó desde detrás del mostrador. «Hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» Damien levantó la cabeza y su corazón dio un vuelco. La chica detrás del mostrador era joven, tal vez de 21 o 22 años. Tenía el pelo castaño rojizo recogido en un moño alto, lo que revelaba un rostro pálido y unos ojos tan azules como el mar. Llevaba un delantal de color crema con algunos pétalos pegados y tenía unas tijeras en la mano con las que recortaba un ramo de rosas. Pero lo que sorprendió a Damien no fue su belleza, sino la forma en que lo miraba. Sin miedo. Durante 27 años, Damien había estado acostumbrado a que la gente le tuviera miedo. Incluso antes de convertirse en lobo, había algo en sus ojos que hacía que los demás apartaran la mirada. Pero esta chica le miraba como miraría a cualquier cliente normal. Amable, curiosa y sin la más mínima vacilación. «¿Qué tipo de flores le gustaría?», preguntó con una brillante sonrisa en los labios. «¿Para quién son? ¿Para tu novia?». Damon parpadeó, poco acostumbrado a que alguien fuera tan directo con él. «Para mi madre». «Ah, ¿qué tipo de flores le gustaban? ¿De qué color? ¿Qué aroma?». «No lo sé», respondió Damon con sinceridad. «Murió cuando yo era pequeño». La chica se quedó en silencio durante un segundo, pero no mostró la compasión que solían mostrar los demás. En cambio, ladeó la cabeza
y lo estudió con tranquila comprensión. Entonces elige lirios blancos, dijo con delicadeza. Los lirios simbolizan la pureza y el amor eterno. Aunque no sepas qué le gustaba a tu madre, puedes elegir las flores que te parezcan bonitas. Eso también es importante. Significa que quieres compartir con ella algo que te gusta. Damien se quedó allí observando cómo la chica le envolvía el ramo y sintió que algo extraño se extendía por su pecho. Nadie le había hablado así nunca. Nadie le había mirado así nunca, como si no fuera el lobo, como si fuera solo un hombre normal comprando flores para su madre. ¿Cómo te llamas?, preguntó antes de poder evitarlo. La chica levantó la vista, con sus ojos azules brillantes. Scarlett. Scarlett Morgan. ¿Y tú, Damien?, respondió él, y no sabía por qué, pero no dijo su nombre completo, no dijo su apellido, no le dio su reputación, solo un nombre sencillo, como si quisiera que ella lo recordara como un hombre corriente. Scarlett sonrió y le entregó el ramo de lirios blancos. Encantada de conocerte, Damien. Espero que vuelvas. Damien cogió las flores, y por primera vez en años, sintió que había un lugar al que quería volver. No sabía que la chica de la floristería se convertiría en la única mujer a la que amaría jamás. No sabía que esos ojos azules le perseguirían durante el resto de su vida. Y desde luego, no sabía que, 11 años después, su hija estaría en su finca preguntándole si era su padre. Pero, en ese momento, Damon Cross solo sabía una cosa. Volvería a esa floristería, no por las flores, sino por la sonrisa de Scarlett Morgan. Damon volvió a la floristería al día siguiente y al otro, y al día siguiente encontró cualquier excusa para aparecer. Flores para la oficina, flores para la finca, flores para personas cuyos nombres ni siquiera recordaba. Scarlett sonreía cada vez que lo veía entrar. Sus ojos azules brillaban como si supiera perfectamente que él no estaba allí por las flores, pero no decía nada, solo sonreía. Y esa sonrisa era suficiente para atraer al lobo una y otra vez. 3 meses después de su primer encuentro, Scarlett descubrió quién era realmente Damien. Leyó sobre un caso de asesinato relacionado con la familia Cross y vio su foto en la portada, bajo un titular en negrita. Jefe de la mafia de Chicago. Damon esperaba que ella se asustara, que diera un paso atrás, que lo echara de la tienda y que no quisiera volver a verlo nunca más. Pero cuando entró ese día, Scarlett solo lo miró durante un largo rato, y entonces ella dijo algo que él nunca olvidaría en toda su vida. No amo al lobo, amo a Damien. Si esos dos son lo mismo, depende de ti. Esa noche, por primera vez en 17 años, Damien Cross lloró. Su relación tenía que seguir siendo un secreto absoluto. Damien sabía que si sus enemigos descubrían a Scarlett, ella se convertiría en un objetivo. La debilidad del lobo, un arma para derribarlo. Le compró un pequeño apartamento en un tranquilo barrio residencial lejos de Chicago y sus guerras sangrientas. Se veían cuando podían, normalmente por la noche, cuando Damien podía escapar de su imperio durante unas pocas horas robadas. En esas noches, él no era el lobo, solo era Damien, un hombre enamorado de una chica que vendía flores, soñando con la vida normal que sabía que nunca podría tener. Damien le enseñó a Scarlett a defenderse, a darse cuenta de cuando alguien la seguía, a escapar del peligro, a usar un arma si era necesario. Scarlett lo aprendió todo, no porque tuviera miedo, sino porque quería estar a su lado. Quería pertenecer a su mundo, por muy oscuro que fuera. Y Damon la amaba por eso. Amaba su valentía, su terquedad, su negativa a rendirse ante nada. 2 años más tarde, Scarlett le dijo que estaba embarazada. Damon recordaba aquella noche con tanta claridad como si estuviera grabada en sus huesos. Estaban sentados en el pequeño apartamento.
Scarlett sostenía la prueba de embarazo en la mano, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No sabía qué se suponía que debía sentir. Felicidad porque llevaba la sangre del hombre que amaba. Terror porque ese niño se convertiría en un objetivo para cualquiera que quisiera hacer daño a Damien. Y Damien se quedó allí clavado al suelo, con el corazón dividido entre la alegría y el horror. Su hijo sería su mayor debilidad. Sus enemigos no dudarían en matar a un bebé solo para acabar con el lobo. Damien lo sabía. Scarlett también lo sabía. Se sentaron uno frente al otro toda la noche sin hablar, solo cogidos de la mano en silencio. Y cuando llegó el amanecer, Scarlett tomó una decisión. «Me voy», dijo, con voz temblorosa pero firme. «Voy a desaparecer. Nadie puede saber nada del bebé. Criaré a nuestro hijo sola en algún lugar seguro. Hasta que acabes con tus enemigos, hasta que todo esté seguro», quiso argumentar Damien. Quería decirle que podía protegerla, proteger a su hijo. Pero cuando miró a los ojos azules llenos de lágrimas de Scarlett, supo que ella tenía razón. No podía darles una vida normal. No podía garantizar su seguridad mientras los enemigos aún lo rodeaban. La única forma de proteger a Scarlett y al bebé era dejarlos ir lejos de él. «Te encontraré», dijo Damien con voz entrecortada. «Cuando todo haya terminado, iré a buscarte. No importa cuánto tiempo me lleve, iré a buscarte». Scarlett lloró en sus brazos toda la noche. A la mañana siguiente, ella se había ido, sin dirección, sin número de teléfono, sin rastro que pudiera llevar a un enemigo hasta ella. Llevaba a su hijo dentro de ella y el amor que sentía por él, y desapareció en la nada como si nunca hubiera existido. Damien no sabía dónde había dado a luz Scarlett. No sabía qué nombre le había puesto a su hijo. No sabía si su hija tendría sus ojos oscuros o los azules de su madre. Solo sabía una cosa. Tenía que destruir a todos sus enemigos. Tenía que limpiar su imperio. Tenía que construir un mundo lo suficientemente seguro como para que Scarlett y su hija pudieran volver a casa. Pero los enemigos nunca se acababan. La sangre derramaba más sangre. El odio daba lugar a más odio. Y año tras año la promesa de reunirse seguía siendo solo una promesa. Entonces, hace 487 días, todo se hizo añicos. Hace 487 días, Damien recibió una llamada telefónica que lo cambió todo. Victor Thornton, un anciano jefe de la mafia que controlaba el sur de Chicago, era el mayor enemigo de la familia Cross. La guerra entre las dos familias se había prolongado durante más de 20 años, cuando el padre de Damien aún vivía. Se había derramado sangre, había muerto gente, y el odio nunca se había enfriado. Thornton era ahora mayor, tenía 52 años. Pero su crueldad no se había suavizado con la edad. Era el tipo de hombre capaz de exterminar a toda una familia rival, incluidas mujeres y niños, solo para enviar un mensaje. Y ese día llamó a Damien con una risa triunfante. «Cross», dijo con una voz áspera como una sierra cortando madera, «he encontrado a tu pequeña, la chica de la floristería. Y muy guapa además. Ahora entiendo por qué le pegabas tan bien». La sangre de Damien se heló en sus venas. Sabía que de alguna manera Thornton había encontrado a Scarlett. El secreto que Damien había protegido durante 7 años había sido revelado. «Escucha», continuó Thornton, «tienes 2 opciones. Una, te rindes incondicionalmente y me entregas todo tu territorio. 2, la chica muere y te envío su cuerpo pedazo a pedazo. Tienes 24 horas». Y colgó. Damien nunca olvidó lo que sintió aquella noche. Destrozó todo lo que había en su oficina. El escritorio, las sillas, los cristales, los cuadros enmarcados. Todo explotó en 1000 pedazos bajo la furia del lobo. Pero cuando la ira se apagó, solo quedó el miedo. Un miedo que no había sentido desde el día en que murió su madre. Scarlett iba a morir. La mujer que amaba iba a morir por su culpa.
Por culpa del mundo empapado de sangre que había construido, Damien actuó de inmediato. Le escribió una breve carta a Scarlett con la dirección de la finca Cross, un número de teléfono de emergencia y 3 breves palabras. Encuéntrame. Se la envió a través de la línea secreta. Solo ellos dos la conocían, la que habían establecido en los primeros días de su amor para casos de emergencia. Luego esperó. Pasó un día, sin respuesta. 2 días. Scarlett permaneció en silencio. 3 días. 4 días. Una semana. Damon envió a unos hombres al antiguo apartamento de Scarlett, pero ella llevaba mucho tiempo sin estar allí. Buscó en los suburbios, pero no encontró rastro alguno. Interrogó, amenazó y mató a cualquiera que sospechara que estaba relacionado con Thornton, pero nadie sabía dónde estaba Scarlett. Se había evaporado en el aire. Un mes después, Damon recibió una caja. Llegó a la finca Cross sin remitente. Dentro había un lirio blanco seco y marchito y un trozo de tela empapado en sangre. No había ninguna carta, ninguna nota, solo la flor que había comprado para su madre el primer día que entró en la tienda de Scarlett y un trozo de tela que parecía haber sido cortado del delantal que ella solía llevar. Damon entendió el mensaje. Thornton había matado a Scarlett. Envió la caja para burlarse de Damien, para recordarle que había fracasado, que la mujer que amaba había muerto porque él había sido demasiado débil para protegerla. Esa noche, Damien se sentó solo en el gran salón, mirando el retrato de Scarlett, el que acababa de encargar para colgar en la pared. Bebió botella tras botella, pero el alcohol no podía aliviar el dolor. Él la había matado, no con sus manos, sino con la vida que había elegido, con el amor al que se aferró egoístamente en lugar de dejarla ir para que estuviera a salvo. A partir de esa noche, una parte de Damon Cross murió. La parte que podía amar, la parte que podía esperar, la parte que podía soñar con la felicidad. Todo lo que quedaba era el lobo, frío, despiadado y lleno de odio. Juró que destruiría a Thornton. Juró que lo destrozaría como Thornton había hecho con Scarlett. Pero Thornton era demasiado fuerte y su imperio demasiado grande. Damien necesitaba tiempo para prepararse. 487 días para reunir poder. 487 días para construir la venganza perfecta. No sabía que Scarlett seguía viva. No sabía que ella había recibido su carta, pero había decidido no responder para proteger a su hija. No sabía que la caja era un engaño de Thornton destinado a aplastar su espíritu. Mientras el enemigo pasaba meses buscando su verdadero escondite, él solo conocía el dolor. Y ese dolor lo devoró durante 487 días, hasta que una niña de 8 años entró en su finca con sus ojos y una pregunta fatídica en los labios. Damon volvió al presente cuando unos pasos apresurados resonaron en el pasillo. Marcus Webb apareció en la puerta del gran salón. El rostro del hombre de 45 años tenía un tono pálido poco natural en sus 15 años como mano derecha de Damon. Marcus nunca había mostrado una emoción como esta. Era el tipo de hombre que podía ver cómo mataban sin pestañear. El tipo de hombre que mantenía la calma incluso con una pistola apuntándole a la cabeza. Pero en ese momento, Marcus parecía haber visto un fantasma. «Jefe», dijo Marcus con urgencia en su voz, «tengo noticias sobre la señorita Morgan». Damon se puso de pie de un salto, todavía con Grace en sus brazos. Su corazón se aceleró cuando vio el sobre de Manila en la mano de Marcus. Sabía que no eran buenas noticias. Las buenas noticias nunca venían en un sobre. «Dilo», ordenó Damon. Marcus miró a Grace, vacilante. «Jefe, quizá deberíamos hablar en privado». Pero Grace habló antes de que Damon pudiera responder. «No, no voy a ir a ninguna parte. Se trata de mi madre. Tengo derecho a saberlo».
Damian miró a su hija y vio la obstinada certeza en esos ojos oscuros tan familiares. Tenía la voluntad de Scarlett y su propia terquedad. Nadie podía obligarla a hacer algo que no quisiera. Dilo, Marcus. Damon asintió. Ella se queda. Marcus respiró hondo y abrió el sobre. Envié a unos hombres al apartamento de la señorita Morgan en cuanto supe que la chica había aparecido aquí. Es malo, jefe. El apartamento ha sido completamente saqueado. Todo está patas arriba. Los cajones tirados por el suelo. Las paredes han sido excavadas en varios lugares. Estaban buscando algo. ¿Dónde está Scarlett?, preguntó Damon con la voz ahogada. Marcus negó con la cabeza. No estaba allí, pero hay señales de lucha, una silla volcada, un jarrón roto en el suelo. Y jefe, hay sangre en la pared cerca de la puerta principal. No mucha, pero suficiente para saber que alguien resultó herido. Grace apretó con fuerza la manga de Damon, pero no lloró. Se quedó allí en silencio, mordiéndose el labio hasta hacerle sangre. ¿Qué dijeron los vecinos?, insistió Damon. Una anciana que vive abajo oyó gritos hace 3 noches. Marcus leyó las notas que había dentro del sobre. Una mujer gritó y luego se cayó. Dijo que terminó muy de repente, como si alguien le hubiera tapado la boca. O Marcus se detuvo, sin atreverse a terminar. ¿O qué?, Damon gruñó. O la dejaron inconsciente. Marcus exhaló. Jefe, creo que se llevaron a la señorita Morgan. Thornton la encontró hace 3 noches. Damon calculó rápidamente. Thornton había seguido sus pasos durante más de 1 año, pero solo había conseguido atacarla en su casa hacía 3 noches. Scarlett sabía que iban a venir. Sabía que la iban a secuestrar, y lo primero que hizo fue asegurarse de que Grace estuviera a salvo. Primero envió a su hija lejos para que, pasara lo que pasara con ella, su hija tuviera la oportunidad de sobrevivir. Mamá me protegió, dijo Grace, con la voz temblorosa, pero no débil. Mamá sabía que iban a venir, así que me envió lejos primero. Mamá se sacrificó para que yo pudiera encontrarte, papá. Damon miró a su hija con el corazón destrozado. Scarlett había hecho lo que siempre había hecho. Anteponer la gracia a todo lo demás. Anteponer la seguridad de su hija a su propia vida. Había luchado sola durante 3 semanas para darle a Grace tiempo suficiente para llegar hasta él. Y ahora estaba en manos de Thornton. Sola, sin nadie que la protegiera. «Reúne al equipo», dijo Damon, con voz fría como el hielo, pero con los ojos ardientes. «La traeremos a casa». «¿Esperas?», dijo Grace de repente, cuando Damon estaba a punto de dar una orden a Marcus. La niña metió la mano en su mochila rota, rebuscó un momento y sacó un pequeño cuaderno. La cubierta de cuero marrón estaba gastada y las esquinas dobladas, como si lo hubieran abierto y leído cientos de veces. «Mamá me dejó esto. Lo escondió debajo de mi colchón la noche antes de desaparecer. Creo que quería que lo encontrara». Damon tomó el cuaderno e inmediatamente reconoció la letra familiar en la primera página. La letra de Scarlett, ligeramente inclinada y delicada, exactamente igual que la carta de amor que le había escrito 11 años antes. Pero esto no era una carta de amor. Era algo completamente diferente. Damon pasó las páginas y sus ojos se abrieron más con cada línea. No era un diario cualquiera. Era un informe de inteligencia detallado al milímetro, preciso al segundo, como si lo hubiera escrito un agente profesional, no una florista. La primera página enumeraba los nombres y las fotos de los hombres más importantes de la organización de Thornton. Scarlett había conseguido fotos de ellos, las había pegado en el cuaderno y había escrito notas al lado de cada una. Tony Marcello, mano derecha, alcohólico, va al bar de la esquina de Maple todos los viernes. Bruno Santos, jefe de seguridad,
Tiene una hija de 8 años en la escuela primaria Lincoln. Derek Vance, contable, lleva los libros en un apartamento privado en la zona este. La página siguiente era la agenda de Thornton. De lunes a jueves, en la sede central del Distrito Industrial Sur. Viernes, reuniones con socios en el restaurante Milano. Sábado, descansando en su finca suburbana con su esposa. Domingo, asiste a misa en St. Patrick's a las 9 de la mañana. Scarlett incluso había anotado el número de guardaespaldas con los que viajaba Thornton cada día de la semana. Marcus se inclinó sobre el hombro de Damon y su rostro cambió de color. Jefe, esto es más detallado que la información que hemos recopilado en los últimos 5 años. Damon no respondió. Siguió pasando páginas y encontró un mapa detallado de la sede de Thornton. Scarlett había dibujado todo el plano de la planta, marcando la ubicación de las cámaras de seguridad, las entradas y los puntos ciegos del sistema de vigilancia. También había anotado los cambios de turno de los guardias, con una precisión de minutos. ¿Cómo sabe tu madre todo esto?, preguntó Damon, atónito. Grace se encogió de hombros como si fuera lo más normal del mundo. Mamá los observaba, a las personas que nos observaban. Mamá decía, si quieres derrotar a un enemigo, tienes que entenderlo mejor de lo que él te entiende a ti. Mamá decía que tú le habías enseñado eso. Damon recordó las lecciones que le había enseñado a Scarlett 9 años antes. Cómo observar, cómo seguir a alguien sin ser vista, cómo recopilar información. Él le enseñó esas cosas para que pudiera protegerse. Nunca imaginó que ella las utilizaría para crear un completo expediente de inteligencia sobre su enemigo. Damon pasó a las últimas páginas y se le hizo un nudo en la garganta. Esta parte estaba escrita directamente a Grace con la voz suave de una madre. Hija mía, si estás leyendo estas palabras, significa que ha ocurrido lo peor. Siento no poder estar contigo ahora mismo. Siento lo que has tenido que pasar. Pero tienes que ser fuerte, Grace. Tienes que encontrar a Damon Cross. Vive en la finca situada en la colina más alta de Chicago. Camina hacia el norte y pregunta cómo llegar a Lincoln Park. Desde allí podrás ver su casa. No tengas miedo de los guardias. Solo diles que eres Grace Morgan, la hija de Scarlett. Te llevarán dentro para verlo. Mi dulce niña. Damian es tu padre. Él no sabe que existes, pero cuando te vea lo entenderá. Dale este cuaderno. He reunido todo lo que he podido para ayudarlo a salvarme. Y a ti, tú serás quien los conecte a los dos. Te amo, mi pajarito. Te quiero más que a mi propia vida. Confía en tu padre. Él te protegerá. Él me salvará. Hará cualquier cosa por nuestra familia. Damien cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Scarlett sabía que este día llegaría. Lo había preparado todo. Se había convertido en una agente operativa, vigilando al enemigo durante meses, para que aunque la capturaran, pudiera seguir ayudándole desde la distancia. Había confiado en él. Había confiado en que vendría a buscarla. Confiaba en que Grace encontraría el camino hasta él. Y Grace lo había conseguido. Una niña de 8 años había cruzado la ciudad sola. Había encontrado una finca de la mafia y había llevado consigo el arma más valiosa que su madre podía dejarle. Scarlett, eres realmente la mujer más extraordinaria que he conocido jamás. Damon susurró mirando el cuaderno. No te defraudaré. En ese momento, el teléfono de Damon vibró. La pantalla mostraba un número desconocido, pero supo inmediatamente quién era. Solo una persona se atrevería a llamarlo en un momento como ese, y esa persona tenía lo más preciado en la vida de Damien. Damien le indicó a Marcus que guardara silencio y luego respondió. Cross. La voz de Victor Thornton se escuchó, áspera y rebosante de triunfo. He oído que hoy tienes una pequeña invitada, linda niña. Se parece mucho a su madre.
Damon apretó el teléfono con tanta fuerza que la carcasa crujió. ¿Qué quieres, Thornton? Al otro lado se oyó una risa fría y cruel. ¿Sabes lo que quiero? Tu territorio, tu imperio, tu rendición total e incondicional. He esperado 20 años para este momento, Cross. 20 años para encontrar la debilidad del lobo. Y ahora la tengo. No una debilidad, sino dos. ¿Dónde está Scarlett?, rugió Damien. Está disfrutando de mi hospitalidad, respondió Thornton, alargando cada palabra como si la saboreara. Le concedo eso. Es terca. Durante 3 días le pregunté dónde estaba la niña y no habló. La golpeé. No habló. La amenacé. No habló. Prefería morir antes que decirme dónde estaba su hija. Pero ahora ya no necesito que hable. Cruzo. La niña vino a ti por su propia voluntad. Entró directamente en la guarida del lobo. Damien sintió que la sangre le subía a la cabeza. 3 días. Scarlett había soportado torturas durante 3 días para proteger a Grace. No había dicho una palabra. Por mucho que le doliera, por mucho que Thornton amenazara con matarla, había utilizado su propio cuerpo como escudo para proteger a su hija. Si le tocas un solo pelo, espetó Damon. Thornton lo interrumpió con voz cortante. Escucha, lobo, no tengo tiempo para juegos. Este es el trato. Esta medianoche, en el muelle este del lago Michigan, ven solo con la niña. A cambio, te devolveré a tu chica. ¿Crees que te voy a entregar a mi hija?, preguntó Damon con voz gélida. ¿Crees que harás cualquier cosa para salvar a la mujer que amas?, se burló Thornton. La niña es solo un pequeño premio extra, pero si puedo quedarme con ambas, ¿por qué no iba a hacerlo? 2 rehenes son mejor que uno, y con 2 puntos débiles en mi mano, puedo hacer que el lobo haga lo que yo quiera. Damon se quedó en silencio por un momento, con la mente acelerada por 1000 resultados diferentes. Era una trampa. Lo sabía. Thornton no tenía intención de dejar marchar a Scarlett. Los quería a los 3, a Damien, Scarlett y Grace en sus manos. Quería acabar con la familia Cross por completo, atacando lo que más valoraba Damon. ¿Cómo sé que Scarlett sigue viva?, exigió Damon. Se oyó un leve susurro, y entonces se oyó la débil voz de Scarlett a través del teléfono. Damon, no traigas a Grace aquí, gritó Damien, pero Thornton cortó su voz. Ya basta, la has oído, está viva, que siga viva depende de ti. A medianoche, cruza solo el muelle este, trae a la niña. Si veo a alguien más, tu chica morirá antes de que puedas pestañear. La línea se cortó con un estallido como un disparo. Damien se quedó allí, con el teléfono aún pegado a la oreja, mirando fijamente a la nada. La voz de Scarlett resonaba en su mente, débil, dolorida. Aún tratando de proteger a Grace con su último aliento, le dijo que no trajera a su hija. Prefería morir antes que dejar que Grace cayera en manos de Thornton. «Papá», dijo Grace, con una voz extrañamente tranquila. «Mamá está viva. He oído su voz». Damon miró a su hija y vio unos ojos oscuros que brillaban con determinación en lugar de lágrimas. «Sí, tu madre está viva y vamos a salvarla. Pero antes de actuar, tenemos que encontrar al traidor», dijo Damon con voz fría como el acero. «Thorne sabe lo de Scarlett, sabe lo de Grace. Sabía que la niña había venido aquí hoy. Tiene a alguien dentro de mi casa». Marcus asintió con la cabeza, con el rostro ensombrecido. «Yo también lo creo, jefe. Antes de venir aquí, hice que nuestra gente rastreara la filtración. El equipo técnico encontró un mensaje cifrado enviado desde el interior de la finca a un número de teléfono que pertenece a uno de los hombres de Thornton. El último mensaje se envió hace unos 30 minutos, justo después de que la chica apareciera en la puerta. En ese momento, se abrieron las puertas del gran salón y entró Jonathan Reed,
un hombre de 40 años, con el pelo canoso peinado hacia atrás, un traje negro sin una sola arruga y una sonrisa educada siempre en los labios. Jonathan había sido el asesor de Damien durante 15 años, desde que Damon era un chico de 21 años que daba sus primeros pasos en el mundo del hampa. El padre de Damon confiaba en Jonathan. Damon también confiaba en Jonathan. Era una de las pocas personas que sabía lo de Scarlett. Jefe, he oído que ha pasado algo importante, dijo Jonathan. Su preocupación era lo suficientemente mesurada como para parecer real. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Damien no respondió de inmediato. Estudió a Jonathan con ojos afilados como cuchillas, buscando los indicios que se le habían escapado antes. La forma en que se mantenía de pie, la forma en que miraba, la forma en que su mirada se desvió hacia Grace por una fracción de segundo y luego se apartó rápidamente, como si temiera que alguien se diera cuenta. Jonathan, dijo Damon por fin, con una voz extrañamente tranquila. ¿Reconoces quién es esta niña? Jonathan miró a Grace. Su rostro se crispó por un momento antes de volver a mostrarse impasible. No lo sé, jefe. ¿Quién es ella? En ese momento, Damon lo supo con certeza. Ese pequeño sobresalto, ese destello de pánico. Jonathan había reconocido a Grace. Sabía quién era. Lo sabía porque conocía a Scarlett desde hacía mucho tiempo y le había vendido esa información a Thornton. Marcus, dijo Damon, sin apartar la mirada de Jonathan. El mensaje cifrado. ¿De qué dispositivo procedía? Marcus dio un paso adelante y sacó un teléfono del bolsillo de su traje. De este teléfono, jefe, lo encontramos en la habitación del consejero Reed hace unos 10 minutos. Jonathan palideció. Dio un paso atrás, pero dos guardaespaldas lo bloquearon inmediatamente. Damon caminó hacia él. Pasos lentos y deliberados, sus ojos oscuros ardiendo con una rabia que había estado conteniendo durante años. 15 años, Jonathan, dijo Damien, con voz baja y peligrosa. 15 años, confié en ti como en un hermano. Mi padre confiaba en ti. Te confié mis secretos más importantes y tú la vendiste a Thornton. Jonathan abrió la boca para hablar, pero Damon no le dio la oportunidad. «¿La vendiste?», rugió Damon, agarrando a Jonathan por el cuello y acercándolo a él. «A la mujer que amo, la madre de mi hija, se la entregaste a mi enemigo como si fuera mercancía». Jonathan se atragantó, con la cara enrojecida por la falta de aire. Pero cuando Damon aflojó ligeramente el agarre, Jonathan soltó una risa seca y amarga. «¿Quieres saber por qué, Cross?», gritó Jonathan, sin rastro ya de su máscara de cortesía. «Porque serví a la familia Cross durante 20 años. 20 años como asesor, como estratega, limpiando los desastres que vosotros dejabais atrás. ¿Y qué obtuve a cambio? Un sueldo y agradecimientos vacíos. Thornton me prometió el 30% del territorio si le ayudaba a derribarte. El 30%, eso es lo que me merezco». Damon miró al traidor y se sintió mal. «Así que vendiste a Scarlett. Solo era una chica de una floristería. No tenía nada que ver con nuestra guerra». Jonathan se rió con desprecio. «Ella es tu debilidad. La única debilidad que tiene el topo. ¿Creías que no sabía que llevaba 7 años viéndola a escondidas? ¿Creías que no sabía que existía el niño? Lo sabía todo, Cross. Solo esperaba el momento adecuado para utilizarlo». Grace dio un paso adelante, con sus ojos oscuros fijos en Jonathan sin rastro de miedo. «Has traicionado a una familia», dijo con voz fría, mucho más madura de lo que cabría esperar de una niña de 8 años. «No mereces vivir». Jonathan miró a la niña y por primera vez pareció asustado. No por Damien, sino por esos ojos. Ojos exactamente iguales a los de los lobos, pero en el rostro de una niña de 8 años. Damon soltó a Jonathan y lo dejó caer al suelo. «Encerradlo», ordenó Damon.
Nos será útil cuando necesitemos información sobre la disposición de las tropas de Thornton. Después de que se llevaran a Jonathan, la habitación se sumió en un pesado silencio. Damon se quedó de pie junto al escritorio, mirando el cuaderno abierto de Scarlett, con la mente barajando 1000 opciones diferentes. Medianoche, el muelle solo, traer a Grace. Esa era la exigencia de Thornton, y era la trampa más clara que Damian había visto jamás. Marcus rompió el silencio. Jefe, es una trampa mortal. No sabemos cuántos hombres tendrá Thornton allí. No sabemos si realmente va a liberar a la señorita Morgan. Si va solo con el niño, los tendrá a los 3 en sus manos. Lo sé, dijo Damon con voz cansada. Pero si no voy, Scarlett morirá. En ese momento, Grace se acercó al escritorio y fijó sus ojos oscuros en el cuaderno. Pasó algunas páginas y se detuvo en la que contenía el mapa que Scarlett había dibujado del Distrito Industrial Sur. Luego tomó un bolígrafo del escritorio y comenzó a dibujar en la hoja en blanco que había al lado. «Papá», dijo Grace, con voz tranquila, como si estuviera hablando de los deberes en lugar de planear un rescate de la mafia. «El señor Thornton quiere que vayas al muelle, pero no mantendrá a mamá allí». Damon miró a su hija, levantando las cejas. «¿Cómo lo sabes?» «Porque es una trampa», explicó Grace, sin dejar de mover las manos sobre el papel. «El muelle es el punto de intercambio donde quiere que aparezcas. Pero si yo fuera el malo, no mantendría al rehén más importante en el punto de intercambio. Es demasiado arriesgado. Si algo sale mal, el rehén podría ser rescatado. Escondría al rehén cerca, lo suficientemente cerca como para sacarlo si fuera necesario, pero lo suficientemente lejos como para estar a salvo si pasara algo». Marcus miró a Damian con incredulidad. Una niña de 8 años pensando como una estratega. Damon no dijo nada. Solo miró a Grace. En su rostro se reflejaba orgullo y dolor al mismo tiempo. Ella tenía una mente aguda, calculadora, peligrosa, pero no debería tener que pensar así. A sus 8 años, Grace siguió adelante, señalando el cuaderno. En el libro de mamá hay un mapa del almacén de Thornton en el distrito industrial. Mamá escribió: «Hay un túnel de escape detrás del almacén que conduce a la orilla del río, a unos 500 metros del muelle. Creo que mamá está retenida en ese almacén, no en el muelle». Damon pasó a la página a la que Grace se refería, tal y como ella había dicho. Scarlett había dibujado el túnel con detalle, marcando la entrada, anotando su longitud y enumerando cuántos guardias solían estar apostados allí. Incluso había anotado los horarios de los cambios de turno con precisión de minutos. «¿Cuál es tu plan?», preguntó Damon, mirando a Grace como si fuera su igual, no una niña. Grace dejó el bolígrafo y lo miró a los ojos. «Ve al muelle como te pidió el señor Thornton. Finge que estás negociando. Gana tiempo. Mientras tanto, el tío Marcus llevará a sus hombres por el túnel, encontrará a mamá y la sacará de allí. Una vez que mamá esté a salvo, ya no tendrás que negociar más». Marcus miró a Damian con el rostro tenso y complicado. «Jefe, este plan tiene sentido. Si la información y el cuaderno de la señorita Morgan son precisos, podríamos entrar en el almacén sin ser detectados». Damon miró a su hija y vio la determinación ardiendo en sus ojos oscuros. «¿Tu madre te enseñó a pensar así?». Grace negó con la cabeza. «Mamá me enseñó a no tener miedo. Pero mi forma de pensar...». Grace miró el retrato de Scarlett en la pared y luego volvió a mirar a Damian. «Creo que eso lo heredé de ti». Damon miró a su hija durante un largo rato y luego se volvió hacia Marcus. «Llama a todos los jefes de equipo. Tenemos 6 horas para prepararnos». 15 minutos más tarde, la sala de reuniones de la finca Cross estaba llena de rostros fríos y miradas afiladas. 8 capitanes,
cada uno al mando de 10 de los combatientes más selectos de la familia. 80 hombres. Esa era toda la fuerza que Damian podía movilizar en tan poco tiempo. Según lo que Jonathan había confesado antes de ser encerrado, Thornton tenía alrededor de 200 pistoleros, más del doble. Pero Damon tenía algo que Thornton no tenía. Tenía el cuaderno de Scarlett. Tenía información detallada sobre los puntos débiles del enemigo. Y tenía la temeridad de un hombre que lucha por su familia. Damon extendió un mapa sobre la mesa, redibujado a partir del cuaderno de Scarlett y actualizado con la información que le había proporcionado Jonathan. Con un bolígrafo rojo, marcó 3 posiciones clave. Les atacaremos en 3 frentes, comenzó Damon, con voz firme y autoritaria. Primer frente, distracción. Iré al muelle a medianoche, tal y como exigió Thornton, solo y sin llevar a Grace. Uno de los capitanes tomó la palabra. Jefe, si va solo, Thornton sospechará inmediatamente. Lo sé, dijo Damon con un gesto de asentimiento. Esa es la idea. Lo entretengo, finjo que estoy negociando y alargo la conversación todo lo posible. Thornton quiere mi rendición total. No matará a Scarlett de inmediato porque todavía quiere usarla como moneda de cambio. Le haré creer que estoy considerando su oferta. Eso mantendrá su atención fija en el muelle. En mí, continuó Marcus. Mientras el jefe lo entretiene en el muelle, yo llevaré a 20 hombres por el túnel. Señaló el lugar marcado. Según el cuaderno, este túnel conduce directamente al sótano del almacén. Los guardias cambian de turno a las 11:45 de la noche. Entraremos a esa hora exacta cuando la seguridad sea más laxa. Nuestra única misión es encontrar a la señorita Morgan y sacarla sana y salva. Damian señaló el mapa con el dedo. Tercera fase, asalto total. Los 6 equipos restantes rodearán el distrito industrial desde 3 direcciones, norte, este y sur. Una vez que Scarlett esté fuera, Marcus dará la señal. Entonces todos los equipos atacarán al mismo tiempo. Atacaremos desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro. Thornton no tendrá tiempo de reaccionar. Otro capitán intervino, con voz llena de preocupación. Solo tenemos 80 hombres. Thornton tiene más de 200. Incluso con el factor sorpresa, las probabilidades no están a nuestro favor. Damon lo miró con sus ojos oscuros y fríos como el hielo. Thornton tiene el número, pero nosotros tenemos la información. Abrió el cuaderno y señaló las notas detalladas de Scarlett. Sabemos dónde están todas las cámaras de seguridad. Conocemos los puntos ciegos de su vigilancia. Sabemos las rotaciones de los guardias. Sabemos quién es alcohólico, quién tiene familia, quién entra en pánico cuando le golpean fuerte. Scarlett nos lo ha dado todo. Esta no es una batalla de números. Es una batalla de tácticas, y nosotros tenemos las mejores tácticas. La sala quedó en silencio. Los capitanes se miraron entre sí y luego al cuaderno que Damian tenía en la mano. Nadie preguntó de dónde venía ni quién lo había escrito. Solo sabían que el lobo tenía un arma secreta y estaban listos para luchar. ¿Y qué hay de la niña?, preguntó Marcus. Grace. Damon se quedó en silencio durante un segundo. Llevaba 1 hora pensando en ello. Grace debía quedarse en la finca, el lugar más seguro, rodeada de la seguridad más estricta que tenía. Era la opción lógica. Era lo que haría cualquier padre. Pero cuando Damon se giró, Grace estaba de pie en la puerta de la sala de reuniones, con sus ojos oscuros fijos en él sin parpadear. «Voy a ir con el tío Marcus por el túnel», dijo con voz firme. «Soy la única que recuerda todos los detalles del cuaderno de mamá. Puedo ayudar a encontrar el camino». Damian quería negarse, quería decirle que se quedara, pero miró esos ojos, la misma determinación inquebrantable que veía cada día en el espejo, y supo que no podía detener a su hija. «Está bien, pero quédate junto a Marcus.
Y si te dicen que corras, corre. Prométemelo. Grace asintió. Lo prometo. La niebla del lago Michigan se extendía por el muelle como fantasmas invisibles. El aire era gélido y traía consigo el olor del agua, del hierro oxidado y del peligro. Las pálidas luces amarillas se difuminaban en la niebla, proyectando tenues rayos que parecían un camino que conducía directamente al infierno. Damien caminó lentamente sobre las tablas de madera podridas, cada paso resonando en la noche tranquila. Vino solo, tal y como Thornton le había exigido, sin guardaespaldas, sin armas visibles, solo el lobo en la oscuridad. Victor Thornton esperaba al otro extremo del muelle. A su alrededor había 50 hombres armados, con las armas apuntando directamente a Damien. Un hombre de 52 años con cabello plateado y ojos tan despiadados como los de una víbora. La sonrisa en su boca era pura victoria, como si ya hubiera ganado esta guerra hacía mucho tiempo. «¡Cross!», gritó Thornton, con su voz atravesando la niebla. «Pensé que traerías al chico. Me decepcionas». Damien se detuvo a unos 10 pasos de distancia. «Antes de entregar nada, quiero ver a Scarlett». Thornton soltó una risa burlona y chasqueó los dedos. Dos hombres sacaron a una mujer de entre la multitud. El corazón de Damien se encogió al verla. Scarlett, su cabello castaño rojizo, que solía brillar, ahora estaba enredado, enmarañado con sudor y sangre seca. Tenía la cara magullada y los labios hinchados. Uno de sus ojos estaba casi cerrado por la herida. Tenía las manos atadas a la espalda con una cuerda y la ropa rota y sucia. Pero cuando sus ojos azules se posaron en Damien, seguían ardiendo con ese fuego familiar. No era debilidad ni súplica, era preocupación por él, no por ella misma. «Damien», susurró Scarlett, con la voz ronca por el dolor. «Grace, ¿dónde está? No me digas que la has traído aquí». «No está aquí», dijo Damien, sin apartar los ojos de Scarlett. «Está a salvo». Scarlett exhaló, con los hombros caídos, como si le hubieran quitado un peso de 1000 kilos de encima. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas magulladas. «Gracias a Dios», Thornton observó la escena con disgusto. «Conmovedor. Pero no tengo toda la noche para ver cómo se ponen al día. ¿Dónde está la niña?» «Cross, prometiste traerla. Dije que vendría. Nunca prometí que traería a Grace». Damien respondió con calma, como si estuvieran hablando del tiempo. «Antes de hablar de la niña, quiero oír tus condiciones». «Con detalle», dijo Thornton, entrecerrando los ojos con recelo. «Ya te he dicho todo tu territorio. Rendición total. Esa es una exigencia general». Damien dio un paso adelante, lo que hizo que varios pistoleros levantaran más sus armas. «Quiero detalles. ¿Qué zonas te quedas primero? ¿Quién se hace cargo de los negocios? ¿Qué pasará con mi gente? No voy a entregar mi imperio sin saber a dónde va a parar». Thornton se rió a carcajadas, y el sonido rebotó en el agua negra. «¿Crees que todavía estás en posición de negociar? Cross, has venido aquí solo. Tengo 50 armas apuntándote. No puedes exigir nada». Damien no se inmutó. «Tengo lo que quieres. Mi hija, sabes lo importante que es. Si tienes a Grace y a Scarlett, puedes obligarme a hacer cualquier cosa. Pero si me matas aquí, nunca encontrarás a la niña. Está en un lugar tan seguro que ni siquiera puedes imaginarlo». Thornton se quedó en silencio y sus ojos se oscurecieron. Sabía que Damien tenía razón. La niña era la última carta, y si mataba a Damien demasiado pronto, perdería la oportunidad de conseguirla. «De acuerdo», dijo Thornton con un gesto de asentimiento, con paciencia pintada en su rostro. «¿Quieres detalles? Te daré detalles primero. El distrito de West Harbor». Damien escuchaba, pero su mente no estaba en las palabras. Estaba contando el tiempo. Marcus necesitaba al menos 20 minutos para guiar al equipo a través del túnel
y localizar a Scarlett dentro del almacén. Habían pasado 10 minutos desde que Damon pisó el muelle. 10 más. El West Harbor tiene 3 muelles principales. Damon interrumpió. Cada muelle genera ingresos diferentes. ¿Quieres los 3 o solo algunos? Thornton se detuvo, con expresión de sorpresa, como si no esperara que el lobo negociara tan en serio. ¿Los 3? Respondió Thornton. Entonces necesitarás al menos 30 hombres para gestionarlo. Mi personal actual tiene experiencia. ¿Los vas a mantener o los vas a reemplazar? Scarlett observó a Damien, con sus ojos azules llenos de preocupación. Sabía que estaba ganando tiempo. Sabía que tenía un plan y rezaba para que funcionara antes de que Thornton se le acabara la paciencia. Damon seguía haciendo preguntas sin sentido, alargando la negociación minuto a minuto. En su cabeza, el reloj seguía contando. 15 minutos, 18, 20. Entonces, la radio que llevaba en el bolsillo de la chaqueta vibró suavemente 3 veces. Era la señal de Marcus. Habían encontrado a Scarlett. Damien miró directamente a los ojos de Thornton y por primera vez en toda la noche, sonrió. Thornton, creo que esta negociación termina aquí. Al mismo tiempo, a unos 500 metros del muelle, Marcus Webb guiaba en silencio a 20 hombres a través de un túnel completamente oscuro. El aire era húmedo y sofocante, y el hedor a alcantarilla y mojo era insoportable. Sus pasos sonaban tan suaves como los de gatos acechando. Ningún sonido rompía la oscuridad, excepto el goteo constante del agua del techo. Grace se quedó justo detrás de Marcus, con su pequeña mano agarrada al borde de su abrigo. Llevaba un chaleco antibalas demasiado grande que casi la engullía, pero sus ojos oscuros seguían brillando en la oscuridad como 2 pequeñas antorchas. «El amor está aquí», susurró Grace, tan bajito que Marcus tuvo que agacharse para oírla. Según el cuaderno de mamá, el túnel se divide en 2 ramales. El ramal derecho conduce al río. El ramal izquierdo conduce al sótano del almacén. Marcus asintió y señaló al equipo que lo siguiera. Aún no podía creer que estuviera siguiendo las indicaciones de una niña de 8 años, pero Grace había demostrado su valía. Recordaba cada detalle del cuaderno como si lo hubiera leído 100 veces. Quizás realmente lo había hecho. Tras largas noches esperando a que su madre volviera a casa, avanzaron unos 5 minutos más hasta que el túnel comenzó a ascender. Delante de ellos había una vieja puerta de hierro, oxidada por el paso del tiempo. Marcus levantó una mano, indicando al equipo que se detuviera, y luego se volvió hacia Grace. «¿Qué hay detrás de esa puerta?» «Escaleras que suben al sótano B2». Grace respondió, cerrando los ojos como si estuviera recitando unas líneas de memoria. «Hay un pasillo de unos 20 metros de largo. Al final está la sala de retención. Mamá escribió que Thornton la utiliza para retener a las personas a las que quiere interrogar. Normalmente hay 4 guardias apostados, que se turnan cada 2 horas. Marcus miró su reloj. 11:43. 2 minutos para el cambio de turno. Era el momento en que los guardias antiguos salían y los nuevos aún no habían tomado posiciones. Una ventana de oro. «Esperad 2 minutos», susurró Marcus al equipo. «Luego entrad rápido y en silencio. Nuestro único objetivo es la rehén. No luchéis a menos que sea necesario». 2 minutos pasaron como si fueran 2 horas. Grace permaneció completamente inmóvil, sin temblar, sin miedo, solo con los ojos fijos en la puerta de hierro como si pudiera ver a través de ella, como si pudiera ver a su madre al otro lado. Había esperado 3 semanas para este momento. 3 semanas sola, sin saber si su madre estaba viva o muerta, sin saber si alguien la ayudaría, pero no se había derrumbado. Encontró a su padre. Llevaba el cuaderno. Hizo todo lo que su madre le había dicho que hiciera. Y ahora solo la separaba una puerta. «Adelante», ordenó Marcus.
La puerta de hierro se abrió sin hacer ruido. El equipo de Marcus entró como fantasmas, rápido y letal. Dos guardias en medio de su cambio de turno cayeron antes de poder reaccionar. Disparos silenciados, que solo producían pequeños y sordos estallidos como corchos. Grace se pegó a la pared, con los ojos cerrados, sin querer ver la sangre derramada. Entendía que era necesario, pero ella no era su padre. Seguía siendo una niña de 8 años, por muy valiente que fuera. La sala de espera está al final del pasillo, le susurró Marcus al oído a Grace. Quédate conmigo, no te alejes ni un paso de mi lado. Grace asintió y lo siguió. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaban a la última puerta al final del pasillo. Su madre estaba detrás de esa puerta. Grace podía sentirlo. Marcus la abrió y Grace la vio. Mamá en el muelle. Thornton miró a Damien con confusión cuando vio aparecer esa repentina sonrisa en la boca de su enemigo. ¿De qué te ríes?, rugió levantando la mano para indicar a sus pistoleros que se prepararan. ¿Crees que puedes salir de aquí? Damon no respondió. Solo miró a Scarlett y asintió levemente con la cabeza. Era la señal que habían acordado 9 años antes. Durante las largas noches, Damon le había enseñado a protegerse, una señal que significaba actuar. Scarlett lo entendió al instante, incluso con las manos atadas, incluso con el cuerpo cubierto de heridas. Seguía siendo la mujer que Damien había entrenado. En un solo latido, golpeó con fuerza la cabeza contra la nariz del guardia que tenía a su izquierda. El hueso crujió al mismo tiempo que un grito de dolor. Antes de que el otro hombre pudiera reaccionar, Scarlett se giró y le dio una patada en la rodilla, derribándolo. Luego se abalanzó hacia Damien, corriendo con las últimas fuerzas que le quedaban en su cuerpo agotado. Thornton aulló como un animal salvaje. Dispara. Mátalos a los dos, pero ya era demasiado tarde. Desde 3 direcciones, los hombres de Damien aparecieron a través de la niebla como fantasmas. Los disparos estallaron, rompiendo el silencio de la noche. Las balas caían como lluvia. Los destellos de los cañones brillaban como estrellas fugaces en la oscuridad. El muelle se convirtió en un campo de batalla en cuestión de segundos. La sangre se derramaba sobre las tablas podridas. Los cuerpos caían como marionetas a las que les habían cortado los hilos. Damien corrió hacia Scarlett, protegiéndola con su propio cuerpo. Una bala le rozó el hombro, dejando una brillante línea de sangre en su chaleco. Pero no aminoró el paso. Atrajo a Scarlett hacia él y cortó la cuerda que le ataba las muñecas con un cuchillo. «Damien», susurró Scarlett, con lágrimas resbalando por sus mejillas magulladas. «Grace, la niña, está a salvo», dijo Damon, imperturbable en medio del tiroteo. «Está con Marcus. Te sacaron del almacén». Scarlett se derrumbó, pero no por el dolor, sino por el alivio, porque sabía que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, no había sido en vano. Grace estaba a salvo. Su hija estaba a salvo. A su alrededor, la lucha continuaba. Los hombres de Thornton eran más numerosos, pero habían sido atacados por 3 flancos sin previo aviso. No tenían tiempo para organizarse en defensa. No tenían dónde esconderse. Caían uno tras otro bajo el fuego certero de los hombres de Damien. La información del cuaderno de Scarlett estaba surtiendo el efecto deseado. Los hombres de Damien sabían exactamente quiénes eran los capitanes, quiénes eran los tiradores más peligrosos, a quiénes había que eliminar primero. Se movían como una máquina, perfectamente programados. Thornton vio cómo su imperio se derrumbaba en medio del pánico. Se dio la vuelta y corrió hacia el final del muelle, tratando de encontrar una salida, pero Damien lo vio. «No dejéis que se escape», rugió Damien y salió tras él. Alcanzó a Thornton al final del muelle, donde no quedaba ningún sitio al que ir excepto las negras aguas del lago Michigan.
Thornton se giró, sacó su pistola y apuntó a Damien, pero le temblaban las manos. Sus ojos, que antes habían sido tan despiadados como los de una serpiente, ahora solo reflejaban el terror de un animal acorralado. ¡Alto!, gritó Thornton. «Cross, puedo darte todo. Territorio, dinero, lo que quieras. No me mates». Damien siguió caminando, sin reducir la velocidad ni siquiera con el cañón apuntándole al pecho. «Secuestraste a la mujer que amo», dijo con voz fría como el hielo. «La torturaste durante 3 días. Amenazaste con matar a mi hija. ¿Y crees que el dinero puede comprar tu vida?» «Lo hice por el poder», gritó Thornton, con la voz quebrada por la desesperación. «Tú harías lo mismo si estuvieras en mi lugar». Damien se detuvo justo delante de él. El cañón del arma presionaba su pecho. «No», dijo con calma. «Yo mato por el poder, pero nunca toco a mujeres ni niños. Esa es la línea que tú has cruzado». Y antes de que Thornton pudiera apretar el gatillo, Damien se movió. Desvió el arma con la mano izquierda y al mismo tiempo sacó una pistola de detrás de la espalda con la derecha. Un disparo. Preciso. Mortal. Victor Thornton cayó, con los ojos muy abiertos, mirando al cielo nocturno. El hombre que había perseguido a Damien durante 20 años. El hombre que casi le había robado todo lo que Damien amaba. Ahora no era más que un cadáver en el muelle. Damien se quedó de pie junto a él durante un momento, mirando al enemigo caído. Luego se dio la vuelta y se alejó. A sus espaldas, los disparos se fueron apagando. La batalla había terminado. Damien regresó al lugar donde estaba Scarlett y la vio mirando en otra dirección. Siguió su mirada y vio a Marcus guiando a una pequeña figura a través de la multitud a toda velocidad. Grace. Seguía llevando el chaleco antibalas demasiado grande, con el pelo negro revuelto y enredado, pero sus diminutas piernas la llevaban tan rápido como podían directamente hacia su madre. «¡Mamá!», gritó Grace con la voz quebrada por la emoción. «¡Mamá! ¡Mamá!». Scarlett se arrodilló justo cuando Grace se abalanzó sobre sus brazos. Madre e hija se abrazaron con fuerza, como si temieran que, si se soltaban, la otra volvería a desaparecer. Las lágrimas de Scarlett brotaban sin cesar, empapando el cabello oscuro de su hija. Abrazaba a Grace con tanta fuerza que la niña apenas podía respirar. Pero Grace no se quejó, solo enterró la cara en el pecho de su madre y sollozó como la niña que realmente era. «Mi pequeña», susurró Scarlett con voz entrecortada. «Mi pajarito, ¿estás bien? ¿Estás herida?» «Estoy bien, mamá». Grace levantó la cabeza, con los ojos oscuros llenos de lágrimas, pero aún brillantes. «Encontré a papá, como me dijiste. Lo encontré y él te salvó». Scarlett levantó la vista y sus ojos azules se encontraron con los ojos oscuros de Damien. 8 años separados. 8 años en los que Scarlett crió sola a su hija, enfrentándose sola al peligro, llevando su amor por él como un secreto que nunca podría contar. 8 años en los que Damien creyó que ella estaba muerta, viviendo con dolor y culpa, mirando su retrato todos los días sin saber que ella seguía ahí fuera esperándolo. 8 años, y ahora estaban aquí por fin, a solo unos pasos de distancia. «Damien», Scarlett dijo su nombre, y sonó como una plegaria. Damien se acercó y se arrodilló a su lado. Extendió la mano y le alisó el cabello castaño rojizo, con los dedos temblorosos al tocar su mejilla magullada. Había soñado con este momento durante años. Noche tras noche, se despertaba con su rostro en la mente, solo para darse cuenta de que había sido un sueño. Pero ahora ella estaba allí, real, cálida, viva. «Lo siento», dijo Damien con la voz quebrada. «Siento no haberte encontrado antes. Siento haberte dejado sola todos estos años». Scarlett negó con la cabeza, con las lágrimas aún cayendo por sus mejillas. «No fue culpa tuya.
Yo decidí marcharme para proteger a Grace. Volvería a hacerlo si fuera necesario. Grace miró a su madre y a su padre, y luego extendió ambas manos, cogiendo la de Damon con una y la de Scarlett con la otra. «Ahora somos una familia, ¿verdad?», preguntó con voz débil pero llena de esperanza. «Papá, mamá y yo. Una familia de verdad».